con el ejercicio que estamos haciendo. Sería facultad, clase 3, era 3, mecánica. Bueno, ¿estuvieron leyendo algo de la teoría? Ahí Sánchez me dijo que le va a dar algo de teoría, que le va a explicar algo de la teoría. Así que eso es importante, creo que les va a ayudar. Bueno, vamos a hacer un repaso del ejercicio que nos toca resolver en este caso. ¿Cuáles eran los datos principales que teníamos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles eran los datos principales de este ejercicio? Teníamos la potencia que requiere el eje. Uh-huh. Teníamos el diámetro de los rodillos. Sí. ¿Con qué está relacionado el diámetro? Acordate que vos tenías un elemento que gira, digamos. Las RPM, sí. Te dan la información de la velocidad tangencial, que la velocidad tangencial es la velocidad con la cual se debe mover el elemento que va sobre ese transporte, ¿no es cierto? Es decir, el resultado. Y también la velocidad angular sea la velocidad con la que tiene que girar la máquina, que es el rodillo, ¿no es cierto? Y luego tenemos la velocidad angular o el régimen de rotación de la salida del reductor. Entonces, si hacemos una ampliación aquí, digamos, en este punto, vemos que nosotros tenemos una velocidad tangencial con la que giran estos rodillos, ¿sí? De esta manera. Esa velocidad tangencial coincide con la velocidad lineal de transporte del elemento que va sobre la mesa, ¿sí? Y después tenemos un régimen de rotación N-2, digamos, que sería el del rodillo. Vamos a llamarle N2, que sería la velocidad angular con la que rotan estos rodillos. Y después tenemos un N1, que es la salida del reductor, este acá. Y el motor ingresa, acá atrás no se lo ve, pero tenemos las N también del motor que están abajo, que le llamamos NM. Bueno, las RPM del motor, ¿cuántos son? 1500. 1500 RPM, ¿sí? El régimen de rotación de de salida del reductor, ¿cuánto es? 10 en 1. 10 en 1, por lo tanto serían 150. 150 RPM, ¿sí? Está perfecto. Y luego tenemos el N2, que es la de llegada, que ¿cuánto tiene que ser de acuerdo al cálculo? 112,5 RPM. 112.5 RPM. Bien, está. Bueno, entonces aquí vemos que esta relación, o sea, ¿de qué tipo va a ser? ¿De reducción o de ampliación de velocidad?
De reducción. De reducción. Eso vamos a anotar aquí porque lo anotamos aquí. Dado que las RPM de la salida del reductor son mayores que las RPM de rotación de los rodillos a movilizar, tenemos una relación de reducción por medio de cadenas, ¿sí? Entonces, ¿cómo era la relación I? Era diámetro 2 sobre diámetro 1 o igual a N1 sobre N2, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto vale I? Vamos a revisar un poquito. Yo también voy a agarrar mi apunte para empezar a revisar este ejercicio, que es el ejercicio 16. 1,33. 1.33. Muy bien, esa es la relación, ¿sí? 1.33. Muy bien, perfecto. Luego, tenemos que ver un punto que es la potencia corregida, ¿sí? Ya lo tenemos, está aquí abajo, ¿sí? Esta es la potencia corregida a transmitir. Y luego vamos a tener que seguir con el paso que sería la selección de la cadena, ¿sí? Ustedes tienen un gráfico, ¿sí? Que es una tabla que está dada en el gráfico de selección de cadenas de la tabla de Tsubaki, ¿sí? Que es muy parecido a ¿cómo se dice? Al gráfico de correas. Es un gráfico por zonas. Tiene un eje que es las RPM y otro eje que es la potencia. Entonces, ustedes tienen que unir las RPM del piñón más chico, digamos, que en este caso sería 150, y la potencia que tienen que transmitir, que en este caso es 3,75 HP. Entonces, uniendo esos dos van a encontrar un punto y esa región va a ser el tipo de cadena que van a utilizar, ¿sí? Hay gráficos para cadena simple, para cadena doble, para cadena triple. ¿Tienen el gráfico a mano? ¿O quieren Sí. que lo veamos? Vamos a ver un poquito si encontramos el gráfico en cuestión. Está en una carpeta, profe, que es manual para cadenas. Vamos a mirar. Sería mecánica maquinarias. ¿En dónde? Es una carpeta que dice manuales para cadena más abajo. Ese que dice Manuales, manual cadena cadena. de transmisión. En el primero. Parte 1. Bueno. Entonces, nosotros vemos aquí que tenemos la tabla, ¿sí? Esta. Y ustedes van a tener que seleccionar un tipo de cadena. Entonces, velocidad de la rueda pequeña, ¿en cuál estamos? ¿En dónde? En 150. En 150, o sea que estaríamos acá, más o menos en esta parte. Sí. Y luego
que si es una cadena simple, vamos a decir que para arrancar vamos a arrancar con un ejemplo de una cadena simple. ¿Cuál sería? Hay que pasar a kilowatts los HP y Hay es que dos coma pasar. setenta y nueve. Bueno, vamos a hacer ese pasaje todavía en nuestro apunte, ¿no? Entonces, esto también es igual a 2,79. 2,79. Sí. 2,79 kilowatts. ¿Está? Entonces, vamos a hacer esto, ¿sí? Y ahora vamos a hacer una captura de esta tabla para ver en dónde nos queda. Tomamos la tabla y utilizamos la tabla para la resolución. Tenemos aquí esto. Ingresamos aquí. Fíjense que esta es una tabla logarítmica. Fíjense que, por ejemplo, desde el 60, el 70 está más cerca del 80, ¿sí? Y lo mismo acá. Fíjense que entre el 20 y 40, el 30 está más cerca del 40. Siempre los números que se van haciendo más hacia la derecha están más cerca entre ellos, ¿sí? Entonces, no es exactamente la mitad entre 100 y 200, sino que es un poco más hacia aquí, ¿no? Sería más o menos aquí. ¿Estamos? Luego, subimos esta línea, subimos. Y luego ingresamos con la otra que sería también logarítmica. 2,79 me dijiste. Tenemos más o Sí. menos cerca de 3. No, entre 2 y 3. Esto es 2, esto es 3. 2,79 es más que la mitad, ¿sí? Entonces estaríamos bastante cerca de 3. ¿Sí? Entonces, vemos ahí, encontramos un punto de intersección. Esto es para cadena de, ¿sí? Simple, que se llama simple. Yo le voy a hacer un esquema acá, ¿no es cierto? Donde dice cuál es la cadena simple, y cuál es la cadena doble, ¿no? Esto, por ejemplo, que ven acá, es una cadena simple. Esto sería simple, quiere decir que tiene una hilera. Entonces, vamos a ubicarlo aquí. Esto es cadena simple. Y luego vamos a ver qué es una cadena doble. La cadena doble tiene dos hileras. ¿Sí? Entonces, esto aquí es la cadena doble. Doble entonces. Vamos. Entonces, ¿qué les parece a usted? ¿En una misma medida la cadena simple va a transmitir más o menos que la doble? Considerando una misma medida de cadena, digamos un mismo paso. En este caso, si tienen un mismo paso, digamos, la cadena doble transmite siempre más que la simple, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el paso? Bueno, el paso es la distancia que hay desde el centro de un eslabón hasta el centro del otro, ¿no? Esto aquí es el paso de la cadena, ¿sí? Esta distancia es conocida como paso.
Siempre una cadena que tiene un paso mayor es más grande, digamos, y tiene capacidad de transmisión de potencia también mayor. Entonces, esto es el paso. Bueno, entonces, si tenemos dos cadenas, una doble y una simple del mismo paso, la doble transmite más. Bien, entonces hemos determinado qué tipo de cadena, qué cadena corresponde. Esta acá, ¿cómo se llama? ¿80? Se llama cadena, en este caso va a ser cadena simple, ¿sí? Simple, pasa 80 o bien ANSI Sí, sí, ya. 80. ¿Sí? Esas son las normas americanas, ¿sí? Son normas americanas que corresponde a una cadena de paso 1 pulgada, ¿sí? Fíjense que todas las cadenas, la cadena ASA 50, ¿sí? Tiene paso 12.5, 12.7 milímetros, que es media pulgada, ¿sí? Después la ASA 60 tiene paso en 19.05 milímetros, que es 3/4 pulgada. La ASA 80 tiene paso 25.4 milímetros, que es 1 pulgada. ¿Sí? La ASA 100 tiene paso 31.8 milímetros, que es 1 pulgada. Perdón. 31.5, perdón. 31.47. Y después tenemos la ASA 120, que tiene paso 38.1 milímetros, que es 1,5 pulgada, ¿sí? Y así sigue. Continúo. Estas cadenas son las más usadas en la región, digamos, y por eso utilizamos esta cadena para el cursado. Existen otro tipo también, pero estas son las más utilizadas. Bueno, entonces hemos seleccionado esta, la vamos a recuadrar, pues ya sabemos qué tipo de cadena es. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es el paso que sigue? Seleccionar la cantidad de dientes que va a tener. De dientes del piñón. Recuerden ustedes que ustedes van a tener, vamos a hacer un esquema, piñón de cadena, ustedes van a tener una situación así. Bueno, ese es doble, estos son iguales. Vamos a utilizar esto. Esto es exactamente lo que van a tener. ¿Ah? Print screen a la cuchara. Entonces, usted tiene que seleccionar el diámetro, ¿sí? O la cantidad de dientes del piñón más chico, ¿sí? Porque el más grande ya sabemos que va a resistir. Si usted tiene dos elementos de la misma dimensión, digamos, el más grande va a resistir, tenemos que calcular el más chico. Entonces, hay una tabla que, si no me equivoco, estaría en teoría en el mismo PDF que ya abrimos. A ver si está. ¿En dónde están los piñones? ¿Me puedes decir en qué parte? Aquí estamos. RS25. Está en el 2, profe, de 80. Tenemos que ir al RS80, ¿sí? RS60. Tenés razón, está en el 2. Es la segunda parte del manual, ¿sí? Ahí arrancamos con RS80. Entonces, utilizamos
aquí un, un criterio que es seleccionar un piñón que exista, ¿no? Que sería este, el tipo B. El tipo B generalmente es el piñón con masa que nosotros utilizamos en general para transmisión de potencia. Esto así se llama con masa. Vamos a imprimir. ¿Tá? Fíjense ustedes que si ustedes ven de cerca este piñón, fíjense que está el sector que agarran los dientes de la cadena, el sector que agarra los dientes contra las rodillas de la cadena, y después tiene como una protuberancia de hierro. ¿Lo pueden observar? ¿Sí? Sí. Eso es la masa, se llama masa, digamos, la masa de hierro, que esa masa se utiliza para la fijación a los ejes de transmisión de potencia. Generalmente, si nosotros vamos a utilizar una transmisión de potencia, se aconseja comprar el piñón con masa, sí, no de otro tipo. Entonces, vamos a ver cuál es el piñón que existe y que nos conviene a nosotros. Vamos a ver en la tabla. Bueno, el tipo B, ¿cuál es el piñón que nos conviene utilizar? ¿O cuál es el mínimo que podemos utilizar? ¿De cuántos dientes? El simple, profe. Sí, el simple sí. Simple hilera, pero ¿de cuántos dientes? ¿Cuál es el mínimo de dientes? 9. 9 es el mínimo, de ahí va a tener 9 y más, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahora vamos a la tabla de arriba, sí que sería esta tabla, y vemos si ese piñón nos permite esa transmisión de potencia. ¿A qué revoluciones por minuto gira ese piñón? 150. 150, bien. ¿Y qué potencia tenés que transmitir? En kilowatts. Sí, 2,79. 279. Entonces, fíjate acá. El de 10 dientes, ¿sí? Que el primero que aparece en la tabla está entre 2,26 y 4,22, ¿sí? Sí. Si vos haces una interpolación lineal, ¿sí? Que sería el promedio de estos dos valores, porque vos vas a estar promediando entre 100 y 200, te da 150, 2,26 y 4,22, ese valor va a superar 3, ¿sí? Sí. O sea que estaríamos bien. Bueno. Aquí yo le voy a escribir un criterio que es un poco mío, digamos. Voy a anotar aquí, si bien el piñón de 10 dientes, interpolando las capacidades de potencia en kilowatt, daría ya para una transmisión correcta, yo no recomiendo para salidas de deductor menores a 12 dientes, ¿sí? O sea que, salvo caso que estemos condicionados por factores, ¿ves? Técnicos, económicos o de disponibilidad o de tiempo
o algún otro, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? A ver, supongamos que yo tengo que arrancar una máquina porque está parado mi instalación y tengo costos digamos, costos por el tiempo muerto muy elevados y tengo que arrancar la instalación y tengo un piñón de 10 dientes, lo mecanizo y lo pongo un piñón de 10 dientes, no hay problema. O si por cuestiones dimensionales yo tengo que hacer una gran reducción, ¿sí? Y el piñón grande consigo hasta 30 dientes y la reducción que yo tengo que hacer es de 3 a 1 y entonces el chiquito tiene que ser de 10. Entonces, si no consigo uno grande, más grande que 30, le pongo el de 10 o el de 9. Pero esos serían condicionamientos especiales. Pero en una cuestión de diseño, ¿sí o no? Cuestión de diseño donde yo voy a hacer algo de cero y soy libre de seleccionar la cantidad de dientes, yo personalmente no sugiero utilizar menos de 12 dientes, ¿sí? Para el piñón chico, ¿sí? ¿Se entiende? Por una cuestión de que los dientes que van a estar en contacto al mismo tiempo, ¿sí? Si tenemos pocos dientes en contacto, hay una mayor probabilidad de mayor desgaste a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, 12 dientes es un número ya bien de ahí para arriba. ¿Está? Sí. Entonces, de acuerdo a esto, seleccionamos piñón con masa simple hilera tipo B, digamos, si queremos aclarar, tipo B, Z12. ¿Está? Bueno. Luego, ¿cuál otro va a ser? ¿Cómo podemos calcular el otro piñón? Multiplicamos por la relación de transmisión. ¿Cómo? La relación de Multiplicamos por transmisión. O la relación sea, de transmisión. el Z2 en este caso va a ser I por el Z1, ¿no? Entonces va a ser, ¿cuánto era I? 3, 1.23 multiplicado por 12. ¿Queda esto? 15,96, que serían 16. 15.96. Entonces, seleccionamos. Ahí eso se llama corona. Generalmente la salida del reductor se llama piñón y el otro, la llegada, se le denomina corona, pues generalmente más grande. Seleccionamos la corona, que sería un piñón con masa también. Piñón con masa simple hilera tipo B también. Z16 me dijiste. Y ahí me falta escribir ASA 80/1, que sería la medida de la cadena, ASA 80 y una hilera. ¿Está? ASA 80/1. ¿Está? Entonces ahí hemos seleccionado, digamos, los dos piñones, el de acá y este. Vamos a escribir aquí que a este usualmente se le llama piñón y al otro se le llama corona. Entonces, este se le llama, al más grande se le llama Perfecto, ¿qué corona. significaba el barra 1 ese? Barra 1 quiere decir que es simple hilera. Ah, Sería que es como esto, de este tipo. Esto sería barra 1, esto sería barra 2, la cadena triple sería barra 3. Así se identifica comercialmente. Entonces aquí tenemos la corona, sería el más grande, generalmente, esto. Y el piñón es este, el más chico. ¿Está? Bueno, ahora, esos serían los cálculos de potencia o cómo se procede de potencia. Después vienen otros cálculos que son propios ya de número de eslabones, por ejemplo. ¿Sí? El número de eslabones es una cuestión que ya es un poco más teórica porque en general uno tiene un rollo de cadena, las cadenas vienen en rollo, digamos, y no es tanto que vos vas a ir a comprar la cantidad de eslabones que vas a necesitar, generalmente se compra un rollo.
Pero es interesante saber, por ejemplo, la cantidad de metros lineales, es algo interesante para saber cuánto tenés que comprar. Después comprar y te quedas corto, generalmente te van a putear porque compraste mal, y si compraste mucho te van a putear porque le hiciste gastar plata al peo, ¿no? Entonces, en los dos casos siempre conviene un cálculo bastante bueno de la cantidad de cadena que vas a tener que comprar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese cálculo, ¿sí? Vamos a hacerlo en número de eslabones y en metros lineales, que son las dos posibilidades comerciales que vamos a tener para el cálculo, ¿sí? Esa es una... ¿Cómo se dice? Un cálculo que tenemos que hacerlo, y es una fórmula que primero lleva la distancia entre centros, o sea que lo vamos a anotar acá para calcular la distancia, perdón, la longitud necesaria de cadena. Se necesita primero saber la distancia entre centros de ejes, ¿sí? Para eso vamos a apoyarnos en el PDF de Sánchez, ¿sí? De vuelta, donde dice esto, aquí. Distancia entre centros, donde estamos, interpolación lineal. A ver si encontramos, acá está L, pero me falta la distancia entre centros. Le voy a copiar la fórmula que yo tengo, ¿sí? La distancia entre centros aparece, pero en la teoría. Ah, buenísimo. Vos No, no está. me podés dictar la fórmula entonces, así yo no tengo que copiar mirando el apunte. Distancia entre centros, C, tiene que ser mayor o igual a. Ahí, o sea, la relación de transmisión, más 1, Y más 1. ¿Bien? sí, por el diámetro 1, Por el diámetro 1. sí. Todo eso dividido 2, ¿Sí? más el diámetro P2, P1. Más el diámetro 1 de vuelta. Sí. Ajá. ¿Así Y nomás? eso nomás, ¿sí? Así Bueno, nomás. diámetro 1, en este caso, ¿sí? En este caso es el diámetro externo, sí, ojo, no es el diámetro primitivo. Entonces tenemos Ah, yo Euge, que... estaba... Euge, ¿en qué página encontraste la fórmula? La fórmula está en la teoría. En Porque la yo no encuentro. página está... a ver, va, después de... Exacto. está en la parte de cómo calcular, digamos. Paso 1, paso 2. Ah, dale, dale. Gracias. No tengo número de página por eso. Bueno, vamos a la tabla, que sería esta. Ubicamos las cuestiones dimensionales ahora, que estaría en la parte de abajo. 12 dientes, diámetro primitivo, diámetro exterior. Este diámetro que le figura acá, 110, perdón, es el que tienen que utilizar, ¿sí? El exterior, porque esta es una cuestión dimensional, no es una cuestión de transmisión de potencia, ¿sí? Entonces, el diámetro externo, 110 milímetros. ¿Me pueden decir cuánto vale C? Tiene que ser mayor o igual a
Profe, usamos el exterior porque en la fórmula está el diámetro P1, dice, primitivo 1. No, externo, porque es una cuestión dimensional, sí. Si se van a chocar los piñones, se van a chocar en su órbita exterior, entre ellos, ¿no? Entonces, en este caso, tenés que utilizar el externo, ¿sí? Igual, después explicamos este punto, pero hacer el cálculo. Y ahí vemos. ¿238,15 puede ser? Sí. 238.15 milímetros. ¿Está? Bueno, entonces, esa es lo mismo que ustedes tenían correas, es una aclaras, o sea, es una condición, no quiere decir que ese sea el valor entre centros que deben respetar, ¿sí? O que deben seleccionar. Ustedes deben seleccionar de acuerdo a los criterios constructivos, o bueno, en el caso de tratarse de un equipo que ya está en funcionamiento, deben medir, ¿sí? Entonces esto lo vamos a anotar. Este cálculo corresponde a una condición de mínima, ¿sí? No quiere decir que deba ser obligatoriamente el valor a seleccionar. En caso de tratarse de un diseño nuevo, deben considerarse criterios técnicos constructivos y en caso de tratarse de un equipo ya operativo, debe medirse la distancia. Entonces, en este caso no nos dice, digamos, nada, pero nosotros tenemos que imaginar que es. Yo voy a hacer un razonamiento solo para tratar de llegar a un valor que sea más cercano a la realidad en este aspecto. Esta es una mesa de recolección de tablas a cantear, creo. A ver lo que dice. Despuntador. Es una mesa de recolección de tablas previa a una despuntadora. Entonces, generalmente en los aserraderos, las máquinas tienen una altura de ingreso a su boca de 80 o 90 centímetros. Esto se debe a la altura del operador, ¿no es cierto? Porque el operador tiene que embocar la tabla todo el tiempo, o la tabla, o el pan, o lo que sea, y en ese caso, más o menos la posición más cómoda es hacerlo a la altura de su cintura. Si no, le queda muy alto o muy bajo. Entonces, en general, la mayoría de las máquinas, también la despuntadora, tienen esa altura. Por lo tanto,